¿Sabías que en el Génesis se revela la existencia de dos tipos de humanos completamente diferentes? La Biblia oculta una verdad que cambiaría todo lo que creías saber sobre la humanidad. Hermanos y hermanas, lo que estás a punto de descubrir ha sido deliberadamente ocultado por siglos. En las páginas sagradas del Génesis existe una revelación tan profunda que desafía todo lo que nos han enseñado sobre nuestros orígenes. Si este contenido resuena en tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas que transformarán tu comprensión espiritual. La palabra hebrea Adam no se refiere simplemente a un hombre llamado Adán. En su forma original, Adam significa humanidad o ser humano. Pero aquí está el misterio que pocos conocen. El texto sagrado describe claramente dos creaciones distintas de seres humanos. En Génesis 1:27 leemos: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Observa cuidadosamente. Aquí Dios crea a la humanidad en plural, varón y hembra simultáneamente. Esta es la primera creación. Pero luego, en Génesis 2:7, encontramos algo completamente diferente. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos una segunda creación, específica y detallada. ¿Te das cuenta de la diferencia? En el primer relato, Dios crea mediante su palabra divina. En el segundo, Dios forma con sus propias manos del polvo de la tierra. Son dos procesos completamente distintos, dos tipos de creación para dos tipos de humanidad. Los sabios antiguos entendían esta distinción profunda. La primera humanidad fue creada a imagen y semejanza divina directamente por el poder de la palabra de Dios. Estos seres poseían una naturaleza espiritual elevada, conectada directamente con lo divino. La segunda creación describe la formación de Adán del polvo terrestre. Este proceso involucra la materia física, el barro de la tierra, y requiere que Dios sople directamente en sus narices el aliento de vida. Es una creación más íntima, más física, más conectada con este mundo material. Esta revelación cambia completamente nuestra comprensión sobre quiénes somos y de dónde venimos. No todos los humanos tienen el mismo origen espiritual. Algunos descienden de la primera creación divina, otros de la segunda formación terrestre. Esta distinción entre los dos tipos de humanidad no es casualidad ni error de traducción. Los textos originales en hebreo revelan detalles fascinantes que se han perdido en las traducciones modernas. Si estos misterios te conmueven, suscríbete ahora para no perderte ninguna revelación que compartimos en este canal. La palabra hebrea, Bará, aparece en Génesis 1:27 cuando se describe la primera creación. Bara significa crear de la nada, crear algo completamente nuevo que no existía antes. Es el mismo término usado para describir la creación del universo mismo. Pero en Génesis 2:7 encontramos la palabra yatzar, que significa formar o moldear algo que ya existe. Como un alfarero que moldea el barro, Dios forma al segundo tipo de humano usando materia preexistente, el polvo de la tierra. ¿Puedes ver la diferencia profunda? El primer tipo de humanidad fue creado de la nada, por puro poder divino. El segundo tipo fue moldeado de la materia terrestre, como una vasija de barro en las manos del alfarero celestial. Los antiguos textos hebreos también revelan algo extraordinario sobre la primera creación. Cuando dice, varón y hembra los creó, utiliza una construcción gramatical que sugiere que estos seres poseían características tanto masculinas como femeninas en perfecta armonía.
Algunos eruditos hebreos interpretan esto como seres andróginos originales, completos en sí mismos, que reflejaban la totalidad divina. Eran imagen perfecta de Dios, quien trasciende las limitaciones de género que conocemos. Pero aquí surge una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Qué pasó con esa primera humanidad? ¿Por qué Dios necesitó crear una segunda? La respuesta nos lleva a territorios espirituales profundos. La primera creación existía en un plano superior, más cercano a la divinidad. Pero algo ocurrió que requirió una intervención divina diferente, una nueva forma de existencia humana más conectada con la tierra. El relato de Adán y Eva representa esta segunda creación, diseñada específicamente para habitar el jardín del Edén. Estos seres necesitaban el soplo divino para recibir vida, porque su naturaleza era fundamentalmente diferente a la primera humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes una conexión tan profunda con lo espiritual, mientras otros parecen estar completamente desconectados de estas realidades? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta revelación explica muchos misterios que la teología tradicional no puede responder. Explica por qué algunos humanos tienen una sed insaciable de lo divino, mientras otros viven completamente satisfechos en lo material. Los descendientes de la primera creación mantienen esa conexión original con lo divino. Sienten el llamado del Espíritu. Buscan constantemente la verdad trascendente y reconocen intuitivamente las realidades espirituales que otros no pueden percibir. Los textos apócrifos y los escritos místicos judíos proporcionan pistas adicionales sobre esta dualidad humana que la Biblia canónica solo sugiere sutilmente. El libro de Enoc, aunque no incluido en el canon bíblico oficial, describe con detalle extraordinario la existencia de diferentes tipos de seres humanos. Enoc habla de aquellos que fueron creados directamente por los poderes celestiales y otros que surgieron de la unión entre lo divino y lo terrestre. Estos antiguos textos sugieren que la primera humanidad poseía capacidades que hoy consideraríamos sobrenaturales. Podían comunicarse directamente con los seres celestiales, entender los misterios divinos sin necesidad de revelación externa y vivir en armonía perfecta con las leyes cósmicas. Imagina por un momento seres humanos que no necesitaban templos para encontrar a Dios, porque llevaban lo divino impreso en su propia esencia, seres que comprendían intuitivamente las verdades espirituales que nosotros debemos estudiar durante décadas para apenas vislumbrar. Esta es la herencia que algunos de nosotros conservamos, aunque diluida por generaciones de mezcla con la segunda creación. Es por eso que ciertos individuos sienten una atracción irresistible hacia lo místico, lo oculto, lo trascendente. ¿Has sentido alguna vez que no perteneces completamente a este mundo material? ¿Que hay algo en ti que anhela constantemente una realidad más profunda? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La segunda creación, representada por Adán del polvo, fue diseñada específicamente para habitar este mundo físico. Estos seres necesitaban el jardín del Edén, necesitaban las instrucciones divinas, necesitaban la guía externa para comprender su propósito. No es que una creación sea superior a la otra, sino que cada una tiene un propósito diferente en el plan divino. La primera humanidad mantenía los cielos unidos con la tierra. La segunda humanidad debía cultivar y cuidar la creación material. Pero aquí surge otro misterio profundo. ¿Qué causó que estas dos humanidades se mezclaran? Los textos sagrados sugieren que hubo un momento en la historia donde estos dos tipos de seres se unieron, creando la humanidad híbrida que somos hoy.
Génesis 6:2 nos da una pista crucial. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos la unión entre dos tipos diferentes de seres. Los hijos de Dios se refieren a los descendientes de la primera creación, seres de naturaleza espiritual elevada. Las hijas de los hombres representan a los descendientes de la segunda creación, los hijos de Adán terrestre. Esta unión produjo una generación híbrida que combinaba las características de ambas creaciones. Algunos heredaron más de la naturaleza espiritual original, otros más de la naturaleza terrestre. Esta revelación explica por qué la humanidad actual muestra tal diversidad en su capacidad espiritual. No todos estamos hechos del mismo material espiritual, no todos tenemos la misma conexión con lo divino. La tradición cabalística judía ha preservado durante milenios el conocimiento sobre esta dualidad humana fundamental. Los maestros de la Cábala enseñan que existe una diferencia esencial entre las almas que vienen directamente de las esferas superiores y aquellas que necesitan ascender desde los planos inferiores. En el Zohar, el texto fundamental de la mística judía, se describe como ciertas almas descienden de los mundos superiores ya completas, mientras otras deben ser construidas gradualmente a través de múltiples experiencias terrenales. Esta enseñanza antigua coincide perfectamente con lo que vemos en el Génesis. Las almas de la primera creación llegaron completas, portando ya la imagen divina. Las almas de la segunda creación necesitan el proceso de desarrollo espiritual para acercarse a esa imagen original. ¿Has notado que algunas personas parecen tener una sabiduría innata sobre temas espirituales, mientras otras luchan durante años para comprender conceptos básicos? Esto no es casualidad, sino reflejo de estos diferentes orígenes espirituales. Los textos rabínicos también hablan de dos tipos de alma, Neshama y Nefesh. La Neshama es el alma superior que conecta directamente con lo divino. La Nefesh es el alma inferior que anima el cuerpo físico y se preocupa por las necesidades materiales. Los descendientes de la primera creación nacen con la Neshama más desarrollada, más activa. Desde temprana edad sienten el llamado hacia lo trascendente, hacia el misterio, hacia la búsqueda de Dios. Los descendientes de la segunda creación tienen la Nefesh más prominente. No significa que sean inferiores, sino que su camino espiritual es diferente. Necesitan más tiempo, más experiencias, más enseñanzas para desarrollar su conexión divina. Esta revelación también explica por qué ciertos individuos a lo largo de la historia han tenido experiencias místicas extraordinarias sin preparación previa. Moisés, Ezequiel, Pablo en el camino a Damasco. Todos experimentaron encuentros divinos que transformaron no solo sus vidas, sino la historia de la humanidad. ¿Te has preguntado por qué algunos profetas recibieron visiones tan claras, mientras otros creyentes sinceros nunca experimentan nada similar? La respuesta está en el origen de sus almas. Jesús mismo hace referencia a esta diferencia cuando dice en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo es el proceso por el cual las almas de origen terrestre pueden activar su conexión con lo divino. Pero para aquellos que ya poseen esa conexión desde el nacimiento, el proceso es diferente. Ellos no necesitan nacer de nuevo, porque ya nacieron con esa naturaleza espiritual activada. La parábola del sembrador también adquiere un significado profundo bajo esta luz.
La semilla que cae en tierra buena y produce fruto abundante representa las almas de la primera creación, naturalmente receptivas a la palabra divina. Las semillas que caen en terreno pedregoso o entre espinos representan las almas que necesitan preparación, cultivo, trabajo interior para poder recibir y mantener la verdad espiritual. Esta no es una doctrina de superioridad, sino de comprensión. Cada alma tiene su propósito único en el plan divino. Algunas están destinadas a ser faros de luz desde el principio, otras a ser testimonios del poder transformador de la gracia divina. Los primeros padres de la Iglesia cristiana también conocían esta verdad sobre la dualidad humana, aunque con el tiempo esta enseñanza fue siendo velada por motivos que pronto comprenderás. Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más brillantes del cristianismo primitivo, escribió extensamente sobre la preexistencia de las almas y sus diferentes orígenes. Según sus enseñanzas, algunas almas descendieron voluntariamente desde las esferas celestiales para cumplir misiones específicas en la tierra. Estas almas misioneras mantienen un recuerdo subconsciente de su origen divino, lo que explica su inquietud espiritual constante y su incapacidad para encontrar satisfacción completa en los placeres mundanos. San Agustín también reconocía que existían diferentes grados de iluminación espiritual entre los seres humanos. En sus confesiones, describe cómo algunas personas parecen tener acceso directo a verdades divinas, mientras otras deben recorrer largos caminos de purificación. ¿Has experimentado momentos de conocimiento espiritual que no puedes explicar racionalmente? ¿Momentos donde simplemente sabías verdades profundas sin haberlas estudiado? Comparte tu experiencia en los comentarios. La Iglesia primitiva entendía que la salvación no era un proceso idéntico para todos. Para algunos, era un despertar de lo que ya existía en su interior. Para otros, era una transformación radical de su naturaleza. Esta comprensión explica por qué algunos santos experimentaron éxtasis místicos desde su juventud, mientras otros lucharon durante décadas contra sus pasiones antes de alcanzar la santidad. No se trata de mayor o menor mérito, sino de diferentes puntos de partida espirituales. Los gnósticos, aunque posteriormente considerados herejes, preservaron parte de esta enseñanza antigua. Ellos hablaban de tres tipos de humanos: los gílicos, materiales, los psíquicos, anímicos, y los pneumáticos, espirituales. Los pneumáticos correspondían a los descendientes de la primera creación, portadores naturales de la chispa divina. Los psíquicos e hílicos representaban diferentes grados de desarrollo entre los descendientes de la segunda creación. Aunque la Iglesia oficial rechazó muchas enseñanzas gnósticas, la esencia de esta verdad sobre la diversidad humana se mantuvo en las tradiciones místicas cristianas más profundas. Los místicos medievales, como Meister Eckhart, hablaban del fondo del alma, donde reside la imagen divina. Según sus enseñanzas, en algunas personas este fondo está naturalmente activo, mientras que en otras debe ser despertado a través de la práctica espiritual. Santa Teresa de Ávila describía diferentes moradas en el castillo interior del alma. Algunas personas nacen ya habitando las moradas superiores, mientras otras deben hacer el viaje gradual desde las moradas exteriores. Esta revelación también explica por qué ciertos individuos sienten una afinidad natural con las prácticas contemplativas, mientras otros encuentran su conexión divina a través del servicio activo o el estudio teológico. No existe un camino único hacia Dios porque no todos partimos del mismo lugar espiritual. La diversidad de caminos espirituales refleja la diversidad de nuestros orígenes divinos.
Los descendientes de la primera creación tienden hacia la contemplación, la mística, la búsqueda de experiencias directas de lo divino. Los descendientes de la segunda creación encuentran a Dios a través de la acción, el servicio, la construcción del reino divino en la tierra. Ambos caminos son válidos, ambos son necesarios, ambos reflejan aspectos diferentes del plan divino para la humanidad. Pero aquí surge una pregunta inquietante, porque esta verdad fundamental sobre la dualidad humana fue gradualmente ocultada de las enseñanzas oficiales de la Iglesia. La respuesta nos lleva a comprender cómo las instituciones religiosas, a lo largo de los siglos, han preferido enseñanzas que unifican y controlan, en lugar de verdades que revelan la diversidad espiritual inherente de la humanidad. Una doctrina que reconoce diferentes orígenes espirituales podría crear divisiones sociales, podría generar sentimientos de superioridad o inferioridad entre los creyentes. Por eso, la Iglesia institucional optó por enfatizar la igualdad universal ante Dios, ocultando las diferencias de origen. Sin embargo, esta ocultación tuvo consecuencias profundas. Muchas almas de origen celestial se sintieron incomprendidas, fuera de lugar, incapaces de encontrar respuestas a sus inquietudes espirituales más profundas en las enseñanzas religiosas convencionales. ¿Te has sentido alguna vez como si las explicaciones religiosas tradicionales fueran demasiado simples para las preguntas complejas que surgen en tu corazón? Como si hubiera capas de verdad que no se están revelando. Comparte tu reflexión en los comentarios. Los textos originales del Nuevo Testamento también contienen referencias veladas a esta dualidad. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 15, 47, 48 sobre el primer hombre y el segundo hombre, no se refiere únicamente a Adán y Cristo, sino a dos tipos fundamentalmente diferentes de humanidad. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pablo está describiendo aquí la misma distinción que encontramos en el Génesis: seres de origen terrestre y seres de origen celestial. Los descendientes espirituales del hombre celestial mantienen una conexión natural con las realidades divinas. Los descendientes del hombre terrenal deben ser transformados por la gracia para acceder a esas mismas realidades. Esta revelación también explica por qué Jesús utilizaba parábolas para enseñar. Él sabía que su audiencia incluía a ambos, tipos de humanidad, y las parábolas funcionaban como un filtro espiritual natural. Aquellos con oídos espirituales desarrollados podían escuchar las verdades profundas ocultas en las historias simples. Aquellos sin esa capacidad desarrollada recibían solo las enseñanzas morales básicas que también eran necesarias para su crecimiento. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, dice Jesús en Mateo 13:11. Esta no es una declaración de favoritismo divino, sino el reconocimiento de diferentes capacidades espirituales innatas. Los apóstoles fueron elegidos precisamente porque poseían esa capacidad espiritual desarrollada, no por mérito personal, sino por su origen celestial, que les permitía comprender y transmitir verdades que otros no podían percibir. Esta comprensión cambia completamente nuestra perspectiva sobre la vocación espiritual. No todos están llamados a ser maestros espirituales, no todos pueden acceder a los mismos niveles de comprensión mística, pero esto no significa que unos sean más amados por Dios que otros. Significa que cada uno tiene un papel específico que cumplir según su naturaleza espiritual particular. Los de origen celestial están llamados a ser puentes entre el cielo y la tierra, a traducir las verdades divinas en formas comprensibles.
para aquellos que aún no han desarrollado esa capacidad natural. Los de origen terrestre están llamados a ser constructores del reino divino en este mundo, a manifestar el amor y la justicia de Dios a través de obras concretas de servicio y transformación social. La arqueología moderna ha comenzado a revelar evidencias físicas que apoyan esta antigua enseñanza sobre la dualidad humana. Los descubrimientos en sitios como Göbekli Tepe, en Turquía, sugieren la existencia de civilizaciones con conocimientos avanzados que aparecieron súbitamente en la historia humana. Estas estructuras megalíticas, construidas hace más de 12.000 años, demuestran un nivel de sofisticación astronómica y espiritual que no puede explicarse por la evolución gradual de sociedades primitivas. Es como si ciertos grupos humanos hubieran poseído conocimientos superiores desde el principio. Los textos sumerios, anteriores incluso a los relatos bíblicos, hablan de dos tipos de seres humanos: aquellos creados directamente por los dioses y aquellos que surgieron del barro terrestre. La coincidencia con el relato del Génesis no puede ser casual. La epopeya de Gilgamesh describe seres humanos con capacidades extraordinarias que coexistían con humanos ordinarios. Enkidu, el compañero de Gilgamesh, representa al hombre salvaje, terrestre, mientras que Gilgamesh mismo es descrito como 2/3 divino y 1/3 humano. Esta proporción sugiere la mezcla entre los dos tipos de humanidad que describimos anteriormente. Los héroes y semidioses de las mitologías antiguas podrían ser memorias distorsionadas de esta realidad espiritual. ¿Has sentido alguna vez que hay conocimientos o habilidades que posees sin poder explicar cómo los adquiriste? ¿Como si fueran recuerdos de algo que siempre supiste? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Los estudios genéticos modernos también revelan anomalías interesantes. Existe un pequeño porcentaje de la población mundial que presenta marcadores genéticos únicos que no pueden explicarse por la evolución darwiniana convencional. Algunos científicos han propuesto teorías sobre eventos de inserción genética en momentos específicos de la historia humana. Aunque estas teorías se mantienen en círculos académicos marginales, coinciden sorprendentemente con los relatos antiguos sobre intervenciones divinas en la humanidad. La neurociencia también ha identificado diferencias significativas en la estructura cerebral entre individuos con alta capacidad espiritual y aquellos más enfocados en realidades materiales. Estas diferencias parecen ser congénitas, no adquiridas. Los escáneres cerebrales de místicos y contemplativos muestran patrones de actividad en regiones asociadas con la experiencia trascendente que permanecen inactivas en la mayoría de la población. Es como si algunos cerebros estuvieran cableados naturalmente para la conexión divina. Esta evidencia científica moderna confirma lo que los textos antiguos han enseñado durante milenios. No todos los seres humanos poseen la misma configuración espiritual básica. Los descendientes de la primera creación mantienen activas ciertas regiones cerebrales que les permiten acceder a estados de conciencia superiores con mayor facilidad. Los descendientes de la segunda creación pueden desarrollar estas capacidades, pero requieren prácticas específicas y entrenamiento prolongado. Esta revelación también explica por qué ciertas prácticas espirituales funcionan inmediatamente para algunos individuos, mientras que otros necesitan años de disciplina para obtener resultados similares. La meditación, la oración contemplativa, el ayuno espiritual, todas estas prácticas activan potenciales que ya existen en diferentes grados según nuestro origen espiritual. Los maestros espirituales auténticos a lo largo de la historia han reconocido estas diferencias y han adaptado sus enseñanzas según la naturaleza de sus discípulos.
No existe un método único porque no existe una naturaleza humana única. Esta comprensión nos libera de la culpa espiritual que muchos experimentan cuando no logran los mismos resultados que otros en sus prácticas religiosas. Cada alma tiene su propio ritmo, su propio camino, su propio destino divino. Los eventos proféticos descritos en el Apocalipsis adquieren un significado completamente nuevo cuando comprendemos esta dualidad fundamental de la humanidad. El libro de Revelaciones no habla de una sola humanidad enfrentando el juicio final, sino de dos tipos distintos de seres humanos experimentando destinos diferentes. En Apocalipsis 7:4 leemos sobre los 144.000 sellados de las tribus de Israel. Estos no son simplemente judíos étnicos, sino representantes de la primera humanidad, aquellos que mantienen el sello divino original impreso en sus almas desde la creación. El número 144.000 es simbólico, representando la totalidad de aquellos que nunca perdieron completamente su conexión con el origen celestial. Son los que Juan describe como vírgenes en Apocalipsis 14:4, no en sentido sexual, sino espiritual. Almas que no se corrompieron completamente con la naturaleza terrestre. Pero el texto también habla de una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Esta multitud representa a los descendientes de la segunda creación que a través de la gracia divina logran la transformación espiritual necesaria para la redención. ¿Has notado que algunas personas parecen tener una intuición natural sobre los tiempos proféticos y los eventos espirituales, mientras otras permanecen completamente ciegas a estas realidades? Comparte tu observación en los comentarios. La diferencia entre estos dos grupos no radica en su valor ante Dios, sino en sus procesos de salvación. Los primeros mantienen un recuerdo subconsciente del paraíso original. Los segundos deben ser transformados para acceder a esa realidad. Las plagas del Apocalipsis también operan de manera diferente según el tipo de humanidad. Aquellos con el sello divino original poseen una protección natural contra ciertos juicios, no por mérito propio, sino por la naturaleza de su constitución espiritual. Los descendientes de la segunda creación pueden obtener la misma protección, pero deben pasar por el proceso descrito como lavados en la sangre del Cordero. Es decir, deben experimentar una transformación radical de su naturaleza. Esta revelación explica por qué el Nuevo Testamento enfatiza tanto el concepto del nuevo nacimiento. Para aquellos de origen terrestre, es literalmente necesario nacer de nuevo para acceder a las realidades celestiales. Pero para aquellos de origen celestial, el proceso es más bien un despertar, un recordar quiénes son realmente. Por eso Jesús dice en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Las ovejas, que reconocen naturalmente la voz del pastor, son aquellas cuyas almas mantienen la sintonía original con las frecuencias divinas. No es exclusividad o favoritismo, sino reconocimiento de diferentes naturalezas espirituales. El concepto de predestinación, que tanto ha confundido a los teólogos, también se clarifica bajo esta luz. No se trata de un decreto arbitrario de Dios, sino del reconocimiento de que algunas almas fueron destinadas desde el principio para funciones específicas. Los elegidos no son elegidos por capricho divino, sino porque sus almas fueron creadas originalmente con la capacidad natural para cumplir ciertos propósitos en el plan de salvación.
Esta comprensión elimina tanto el orgullo espiritual como la desesperación. Nadie puede enorgullecerse de dones que no ganó, y nadie debe desesperar, porque cada alma tiene un camino válido hacia la redención. El plan divino incluye ambos tipos de humanidad, y la culminación profética requerirá la colaboración entre aquellos que mantienen la conexión original y aquellos que la recuperan a través de la transformación. En nuestros tiempos actuales, esta antigua verdad sobre la dualidad humana se está manifestando de maneras cada vez más evidentes. Estamos presenciando una polarización espiritual sin precedentes en la historia moderna. Por un lado, vemos un despertar masivo de conciencias espirituales. Millones de personas están experimentando sincronicidades, visiones, sueños proféticos y conexiones directas con realidades divinas. Estas experiencias están ocurriendo independientemente de trasfondos religiosos tradicionales. Por otro lado, observamos una materialización extrema en sectores de la población que parecen completamente impermeables a cualquier realidad trascendente. Es como si la humanidad se estuviera separando naturalmente en dos corrientes distintas. Esta separación no es accidental. Es el cumplimiento de las profecías antiguas que hablaban de un tiempo cuando el trigo sería separado de la cizaña. No se trata de juicio moral, sino del reconocimiento natural de diferentes naturalezas espirituales. Los descendientes de la primera creación están experimentando lo que podríamos llamar un recordatorio ancestral. Sus almas están siendo activadas para recordar su verdadero origen y propósito. De ahí la sed insaciable de conocimiento espiritual que caracteriza a estos individuos. ¿Has experimentado en los últimos años un incremento en experiencias espirituales inexplicables? Sueños vívidos, sincronicidades, intuiciones que se cumplen? Cuéntanos qué has vivido en los comentarios. Los eventos mundiales actuales también reflejan esta dualidad. Las crisis que enfrentamos no son simplemente políticas o económicas, sino espirituales. Son catalizadores diseñados para acelerar el proceso de separación entre las dos humanidades. Aquellos con naturaleza espiritual desarrollada ven estos eventos como señales, como llamados al despertar. Responden buscando mayor conexión con lo divino, mayor comprensión de los misterios, mayor preparación espiritual. Aquellos con naturaleza, principalmente material, ven los mismos eventos solo en términos físicos, amenazas económicas, desafíos políticos, problemas que requieren soluciones puramente humanas. Esta diferencia de percepción no es cuestión de educación o inteligencia, sino de configuración espiritual básica. Dos personas pueden presenciar el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. Los medios de comunicación y las instituciones dominantes tienden a promover interpretaciones materialistas de los eventos, porque la mayoría de quienes los controlan pertenecen a la segunda humanidad. No es conspiración maliciosa, sino limitación perceptual natural. Sin embargo, aquellos con visión espiritual pueden discernir las dimensiones ocultas de lo que está ocurriendo. Pueden ver las manos divinas orquestando eventos aparentemente caóticos para cumplir propósitos superiores. Esta capacidad de leer entre líneas de la realidad es una característica distintiva de los descendientes de la primera creación. No necesitan que les expliquen las dimensiones espirituales de los eventos, las perciben intuitivamente. Por eso es crucial que quienes poseen esta visión espiritual se reconozcan mutuamente y se conecten. En estos tiempos de separación cósmica, la comunión entre almas afines se vuelve esencial para mantener la luz espiritual en el mundo. No se trata de formar círculos elitistas, sino de crear redes.
de apoyo para aquellos que están experimentando el despertar espiritual. Muchos se sienten aislados, incomprendidos, incluso cuestionan su propia cordura cuando sus experiencias no encuentran eco en su entorno. La revelación de esta verdad sobre los dos tipos de humanidad puede ser liberadora para aquellos que siempre se sintieron diferentes, fuera de lugar, en un mundo que parecía sordo a las realidades que ellos percibían naturalmente. Las implicaciones prácticas de esta revelación son profundas y transformadoras para nuestra vida espiritual cotidiana. Comprender nuestro verdadero origen espiritual nos permite desarrollar prácticas y enfoques que están alineados con nuestra naturaleza auténtica. Para aquellos que reconocen en sí mismos las características de la primera creación, el camino espiritual debe enfocarse en el despertar y la activación de capacidades que ya existen latentes en su ser. No necesitan tanto aprender espiritualidad como recordar su naturaleza divina original. Estas almas se benefician más de prácticas contemplativas, meditación silenciosa, ayuno espiritual y momentos prolongados en soledad sagrada. Su conexión con lo divino se fortalece cuando eliminan las distracciones del mundo material y permiten que su naturaleza celestial emerja naturalmente. Para aquellos que reconocen en sí mismos las características de la segunda creación, el camino espiritual debe enfocarse en la transformación gradual y la construcción de nuevas capacidades espirituales. Su crecimiento viene a través del estudio, la práctica disciplinada y el servicio activo. Estas almas se benefician más de prácticas comunitarias, estudio bíblico profundo, obras de caridad y participación activa en la construcción del reino divino en la tierra. Su conexión con lo divino se fortalece cuando traducen su fe en acciones concretas de amor y servicio. ¿Reconoces cuál de estos dos enfoques resuena más naturalmente con tu alma? ¿Hacia dónde te sientes naturalmente atraído en tu búsqueda espiritual? Comparte tu reflexión en los comentarios. Ninguno de estos caminos es superior al otro. Ambos son necesarios para el cumplimiento del plan divino. Los contemplativos mantienen abiertos los canales entre el cielo y la tierra, mientras que los activos manifiestan las realidades celestiales en el mundo físico. Los problemas surgen cuando tratamos de imponer un enfoque espiritual que no corresponde a nuestra naturaleza auténtica. Una alma contemplativa forzada hacia el activismo constante se marchita. Una alma activa forzada hacia la contemplación prolongada se frustra. La sabiduría está en reconocer nuestra naturaleza espiritual genuina y desarrollar prácticas que nutran nuestros dones particulares, mientras respetamos y valoramos los diferentes caminos que otros deben recorrer. Esta revelación también nos ayuda a comprender mejor las relaciones humanas. Los conflictos entre personas espiritualmente orientadas a menudo surgen de estas diferencias fundamentales de naturaleza, no de diferencias de doctrina o moralidad. Un alma contemplativa puede parecer pasiva o escapista a un alma activa. Un alma activa puede parecer superficial o mundana a un alma contemplativa. Pero cuando comprendemos que estas diferencias reflejan orígenes espirituales distintos, podemos desarrollar mayor compasión y colaboración. En las relaciones matrimoniales, esta comprensión es especialmente valiosa. Las parejas pueden estar compuestas de almas de diferentes orígenes, lo que explica por qué pueden amar profundamente a Dios, pero expresar esa devoción de maneras completamente diferentes. En lugar de tratar de cambiar al cónyuge para que adopte nuestro enfoque espiritual, podemos celebrar la diversidad y aprender mutuamente de nuestras diferentes perspectivas divinas. En la crianza de los hijos,
Esta sabiduría nos permite reconocer tempranamente las inclinaciones espirituales naturales de cada niño y nutrir su desarrollo según su naturaleza auténtica, en lugar de imponerles moldes espirituales que no corresponden a su alma. La Iglesia del futuro deberá reconocer esta diversidad espiritual y ofrecer caminos múltiples hacia la misma meta divina. En lugar de insistir en uniformidad de práctica, deberá celebrar la diversidad de dones y llamados que reflejan la riqueza infinita de la creación divina. Llegamos al final de esta revelación transformadora sobre los dos tipos de humanidad que Dios creó según el testimonio oculto del Génesis. Esta verdad, preservada durante milenios en las tradiciones místicas más profundas, tiene el poder de revolucionar completamente nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro propósito divino. Hemos visto cómo los textos sagrados, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, confirman esta dualidad fundamental. Hemos explorado cómo las tradiciones cabalísticas, los primeros padres de la Iglesia y los místicos de todas las épocas han preservado este conocimiento sagrado. Hemos examinado las evidencias arqueológicas y científicas modernas que apoyan estas enseñanzas antiguas y hemos comprendido cómo esta revelación se está manifestando dramáticamente en nuestros tiempos actuales. La separación espiritual que observamos en el mundo no es casualidad ni tragedia, sino el cumplimiento natural de diferencias que existieron desde el principio de los tiempos. Estamos presenciando el retorno de la humanidad a su configuración original, dos tipos de seres humanos con destinos y propósitos complementarios pero distintos. Para aquellos que reconocen en estas palabras el eco de verdades que su alma siempre supo, este es un tiempo de despertar y activación. Su naturaleza celestial está siendo llamada a recordar su origen y cumplir su misión en estos tiempos cruciales. Para aquellos que sienten que estas enseñanzas despiertan algo profundo, pero aún no completamente claro, este es un tiempo de búsqueda y transformación. Su alma está siendo invitada a trascender las limitaciones de la naturaleza terrestre y acceder a realidades superiores. Ningún alma está excluida del amor divino. Ningún alma está destinada al abandono. Pero cada alma tiene un camino específico que recorrer según su naturaleza y propósito únicos en el gran plan divino. La revelación de esta verdad nos libera de la culpa espiritual que surge de comparaciones injustas. Nos libera de la presión de conformarnos a moldes espirituales que no corresponden a nuestra naturaleza auténtica, pero también nos confronta con la responsabilidad de vivir según nuestra verdadera identidad espiritual. Ya no podemos excusarnos diciendo que no sabíamos quiénes éramos o cuál era nuestro propósito. Los tiempos que vivimos requieren que cada alma despierte a su potencial máximo. Los descendientes de la primera creación deben activar completamente sus capacidades celestiales para servir como puentes entre los mundos. Los descendientes de la segunda creación deben acelerar su transformación espiritual para estar preparados para lo que viene. La convergencia profética hacia la cual nos dirigimos requerirá la colaboración entre ambos tipos de humanidad, unos aportando la visión celestial, otros aportando la acción terrestre, juntos construyendo el reino divino que unirá para siempre el cielo y la tierra. Esta revelación no es para crear división, sino para generar comprensión. No es para alimentar el orgullo, sino para despertar la responsabilidad. No es para excluir, sino para incluir a cada alma en el papel que le corresponde en el drama cósmico que se está desarrollando. Hermanos y hermanas, les agradezco profundamente por haber acompañado esta revelación hasta el final. Si estas verdades han tocado su corazón,
Los invito a suscribirse al canal para continuar explorando los misterios sagrados que están siendo revelados en estos tiempos finales. Compartan este mensaje con aquellos que tienen oídos para escuchar y corazones para comprender. Y continúen su búsqueda espiritual viendo el próximo vídeo que aparecerá en su pantalla. Que la paz y la sabiduría divina los acompañen en su camino de despertar espiritual.